Romanos capítulo 12 y en el versículo número 2 encontramos una porción bíblica muy especial que nos exhorta a través de la pluma del apóstol Pablo: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dicho de una forma parafraseada, no se amolden a este sistema, sino tengan una transformación de su mente por medio de la renovación de ella, y así podamos comprobar o podamos discernir lo que es bueno y agradable delante de Dios. Estamos hablando del impacto de la era digital y hoy nos corresponde la segunda parte, hasta donde podamos avanzar en el día de hoy, ya que es un tema muy pertinente, muy necesario, muy urgente, especialmente para la temporada en la que vivimos, que, como lo hemos dicho ya en reiteradas ocasiones, se le conoce como la era de las comunicaciones, la era de la tecnología, la era digital. Se habla de una revolución industrial, pero también hoy en día una revolución tecnológica. Estamos viviendo en tiempos de mucho avance tecnológico, donde la ciencia tiene unas repercusiones impresionantes en todas las áreas de la vida del ser humano, incluso hasta en la genética misma del ser humano. Es decir, lo modifican, le pueden hacer muchos asuntos, pero como vamos a ver, y en esto es donde hace hincapié Romanos 12:2, pueden incidir o pueden impactar poderosamente en la manera de pensar. El entendimiento tiene que ver con las ideas, tiene que ver con los pensamientos, tiene que ver con los paradigmas, tiene que ver con las concepciones, tiene que ver con las creencias, tiene que ver con lo que nosotros realmente vemos, la cosmovisión misma, es decir, la forma como vemos las cosas. Como diría alguna vez un erudito judío llamado Abraham Heschel, la sabiduría consiste en ver las cosas desde el punto de vista de Dios. Eso es sabiduría, ver las cosas desde el punto de vista de Dios. Cuando usted y yo podemos tener una cosmovisión no desde nuestro punto de vista o perspectiva o cosmovisión, sino desde el punto de vista de Dios, hemos alcanzado la sabiduría. La sabiduría es superior, obviamente, a la inteligencia, y las dos proceden de Dios, pero la sabiduría es algo muy, muy especial que viene de Dios y está ligado a la moralidad y al entendimiento sano y alineado a lo que diría Pablo aquí, a la voluntad de Dios agradable y perfecta. No en vano el hombre de Dios, el sabio en Proverbios, dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ahora, ya habíamos dicho que vivimos en una era muy tremenda y tenemos el propósito de abarcar algunos asuntos como los grandes peligros de la tecnología en este impacto de la era digital, también asuntos como algunas consecuencias graves del mal uso de la tecnología, 4 pautas poderosas también para proteger nuestra fe frente a estos desafíos, además de cómo ser guardianes digitales. De todo esto es de lo que queremos hablar con la ayuda de nuestro Dios, y quiero que podamos observar algunos asuntos que son muy importantes. Habíamos mencionado, tenía aquí una lista, voy a ver si la puedo. Aquí están los peligros. Dentro de esos 4 peligros que los he, organizado, puntualizado de esta forma, para que podamos por lo menos tener una noción de los 4 más grandes peligros que usted y yo afrontamos, ya sea a nivel individual, a nivel familiar, a nivel eclesial, a nivel social. Nosotros afrontamos peligros severos, peligros tremendos en la era de la tecnología. Uno de ellos es la época de la tecnología, digamos, tiene algunos impactos, y uno de ellos es que a esta época también se le podría llamar la época de la distracción y la pérdida de tiempo. Esta es una época donde por medio del impacto de la era digital fácilmente nos pueden tener distraídos y nos hacen perder demasiado
tiempo. Distraído, recuerden que una de las cosas más tremendas que Satanás hace es que si no logra destruirnos, por lo menos tratará de distraernos. Si no logra destruirte en tu fe, si no logra destruirte de manera directa, entonces él va a tratar de distraerte. Y cuando hablamos de distracción y pérdida de tiempo, en la ocasión anterior ya abarcamos ese punto. Luego, en segundo lugar, habíamos hablado también de contenidos inapropiados o dañinos. Uno de los grandes peligros de la era de la tecnología o la era digital, además de que nos roba momentos valiosos de comunión familiar, crecimiento espiritual, estudio bíblico, nos lleva a despriorizar lo espiritual, la familia, la relación con Dios, etcétera, las cosas verdaderamente importantes, que es lo que hablábamos en el punto anterior, nos lleva a ser expuestos a contenidos inapropiados o dañinos. Dentro de estos contenidos inapropiados o dañinos, ya habíamos mencionado que en palabras sucintas quiero hacerlo para poder entrar de lleno en lo que quiero abarcar hoy y tener por lo menos un puente, una conexión, hilvanar las ideas de manera más concatenada. Podemos ver aquí lo que tiene que ver con los contenidos inapropiados o dañinos. Habíamos dicho que hay una sobreexposición, algunos utilizan esa expresión, a asuntos o a contenidos como violencia, ocultismo, sexualidad distorsionada, mensajes antivalores e ideologías del mal. Habíamos dicho que lo que hace que sea mucho más propensa esta sociedad actual, independientemente de la edad que tenga, a ser expuesta a este tipo de contenidos, es precisamente el hecho de que pasa más tiempo en torno a asuntos tecnológicos, en torno a estos aparatos. Cuanto más tiempo pasemos, más posibilidad tenemos de ser expuestos a este tipo de contenidos inapropiados o dañinos. Habíamos hablado de algunos de esos asuntos y algunos de esos riesgos que pueden afectar, y en la ocasión anterior había llegado hasta este punto, y es que la sobreexposición, es decir, el hecho de estar tan expuestos, tan intensivamente, tan continuamente y por mayor tiempo a este tipo de tecnología, y por supuesto de ser alcanzados por medio de este tipo de información, esto va a generar de manera directa conflictos normalmente internos, pero también a nivel social genera aislamiento en muchos casos y problemas incluso hasta de sueño. Y a modo de introducción quiero leer algunos aparte de un libro muy interesante que les recomendaba la vez pasada, que se llama Apaga el celular y enciende tu cerebro, manipulación, control y destrucción del ser humano, de Pablo Muñoz Iturrieta. Y él aborda este tema con mucha profundidad, con mucha amplitud, pero quiero sencillamente hacer alusión a algunos aspectos que son bastante significativos y nos van a ayudar enormemente. Por ejemplo, en una de sus páginas dice: está comprobado que los niños y jóvenes que dedican más tiempo a las redes sociales y pasan largas horas con sus celulares tienen una mayor prevalencia de problemas de salud mental, depresión y suicidio que aquellos que dedican más tiempo a actividades no relacionadas con una pantalla. Ya con esto es demasiado amplia y profunda, pero además seria y aterradora la información, evidentemente. Ahora, él profundiza esto con esta pregunta: ¿y qué decir de las muertes causadas indirectamente por ese hábito de chequear constantemente el celular? Hay personas que no pueden controlar el hábito de mirar la pantalla y no se pueden contener ni cuando manejan su auto, aunque ponen en riesgo su vida, la de sus acompañantes y la de otros transeúntes. Eso es gravísimo. Se ven no solamente accidentes ya catastróficos que han conllevado a la muerte de muchas personas, no solo del conductor,
sino que lamentablemente en su imprudencia se llevan a otras personas, a otras vidas, van a un barranco, van a un abismo, etcétera, sino personas que van caminando y en esas caminatas, cuando están imbuidos en el aparato, se golpean contra un poste, se dan contra un muro, se van por un hueco, se caen, etcétera, etcétera, se tropiezan. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en una era así, llamada la era de la manipulación tecnológica también. Ahora, hay unos asuntos aquí muy importantes que quiero destacar, y había señalado aquí algo que me llamó la atención también, y es con respecto a esto. En el caso de la adicción al Internet, esta se caracteriza por causar complicaciones neurológicas, oiga esto, trastornos psicológicos y problemas sociales en la persona afectada, además de cambios en el comportamiento, conflictos, síndrome de abstinencia y recaídas. Y es interesante cómo no solamente es el hecho de tener acceso a la Internet, ya lo peligroso, sino el simple y llano hecho o sencillo hecho de tener acceso a un aparato electrónico. Y estamos viviendo en una época donde la tecnología de alguna manera es necesaria, además que es útil, pero cuando no la sabemos usar o no ponemos los límites necesarios, va a terminar afectándonos y, como acabamos de citar, puede repercutir incluso en asuntos neurológicos, psicológicos, conductuales. No solo afecta lo cognitivo, sino que afecta también incluso la psique del ser humano, es decir, lo afecta en todo el sentido de la palabra. Ahora, ¿por qué es tan grave el asunto? Porque este aspecto está abarcando cada vez más a mayor número de personas. Se dice que alrededor de, yo sé que está más arriba de 50 millones de habitantes en Colombia, y hasta el enero del 2025, una estadística decía que la mayoría de personas, obviamente estamos hablando de un porcentaje muy alto, ya tienen alguna aplicación o algún programa o alguna página en Internet, alguna de estas plataformas en Internet, de estas aplicaciones, que los convierten en usuarios activos. Es decir, un usuario activo es el que participa, sin contar los usuarios inactivos, que también las tienen, pero son solamente observadores silenciosos, como esas personas que en un silencio sepulcral están mirando todo, no comentan nada, pero también son usuarios. Hay otros que son usuarios activos, personas que están constantemente en contacto y que están activamente participando de una u otra manera. Y encontraba esta estadística impactante que en Colombia, estamos hablando, estos son datos clave para Colombia, hay un número de, hasta enero del 2025, 36.8 millones de habitantes son catalogados, casi el 70% de la población con relación a esa época de enero 2025, de los habitantes en Colombia son considerados usuarios activos, sin contar, repito, los usuarios pasivos. Hay muchos entre ustedes que se pueden considerar usuarios activos, otros pueden considerarse usuarios pasivos. Y sin contar a esos, obviamente estaríamos abarcando mucho más número de personas. Ahora, ¿cuál es el asunto aquí? Que la mayoría de personas superiores o mayores a 18 años está bajo ese estudio que el 91.5% usan redes sociales. Es decir, estamos hablando de un número supremamente altísimo, para usar un término superlativo. Son personas que están involucradas o están de lleno activas en alguna red social o en varias simultáneamente. Plataformas más populares, por lo menos en Colombia, es WhatsApp, el 91.9%, Facebook, el 89.1%, Instagram, el 86.3%, TikTok, 73.8%, y el tiempo medio diario en redes sociales está en 3 horas con 25 minutos hasta enero del 2025. Cada vez
ha ido subiendo más el tiempo. Ahora, en cuanto al uso de estas plataformas en niños y adolescentes en Colombia, hay un estudio interesante que lo encontré en contigoconectados.com que habla acerca, esto fue hasta el 2023, el estudio que se dio hasta el 2023, que 5.718 menores de 9 a 16 años ya tenían acceso a alguna plataforma. El 73% tenían perfil propio. Cuando hicieron un estudio en ese grupo de personas, en ese número de 5.718 menores de 9 a 16 años, encontraron que el 73% de ellos ya tenía perfil propio, el 29% entre 9 a 12 años tenía también un perfil propio. El 17% buscaron en internet información de ese número en Colombia de 5.718 que hicieron una encuesta, una investigación. Ellos encontraron un dato escalofriante y es que el 17% de ellos buscaron en internet información sobre suicidio, es decir, sobre cómo quitarse la vida. Y estamos hablando de personas entre 9 y 16 años, no en la China ni en Estados Unidos, sino en Colombia, para poder tener una interpretación más cercana a nuestro contexto. Y si hablamos ya a nivel general, las cifras serán asombrosas. En cuanto a esto, una de las cosas más sorprendentes que descubrieron es que respecto a la supervisión de las redes que usan los hijos y los muchachos y los adolescentes, se dieron cuenta que el 72% de padres, esto fue el resultado de esta investigación bien amplia que hicieron también, que involucró a los padres, consideran saber menos que sus hijos sobre internet y celulares. Y obviamente si los padres saben menos que sus hijos sobre internet y celulares, y sus hijos saben más y están más tiempo expuestos ante tantos peligros, pues por lógica, por conclusiones, los que podíamos concluir es que los menores enfrentan riesgos mayores de exposición precisamente por la ignorancia de los mismos padres, en muchos casos por la falta de conocimiento o en algunos otros ya por un abandono total. Los menores se enfrentan riesgos y vamos a por lo menos resumir algunos de los riesgos a los que los menores se enfrentan. Por ejemplo, a exposición a material de violencia, violencia con animales, violencia con personas, violencia de todo tipo. Y este tipo de videos, como vamos a ver en un momento, tienen propósitos también. No es simplemente que veas, no es simplemente el morbo de ver golpearse, herirse, hacerse daño, sino que tienen un propósito de trasfondo y es hacer que la sociedad se vaya desensibilizando ante este tipo de asuntos, cada vez más insensibles, cada vez menos sensibilidad. Tal vez lo primero que logró un video violento de decapitación, entre otros, fue un impacto traumático en la mente del personaje. Pero cuando la persona es constantemente expuesta a ese tipo de material, va a llegar un momento donde esa persona pierde sensibilidad, donde esa persona se habitúa, lo empieza a relacionar con algo común, con algo normal. Acuérdense que alguna vez yo les hablaba de la ventana Overton, que son unos pasos, yo le llamaría, una estrategia para hacer que lo que era inaceptable se vuelva aceptable. Y una de las formas más sencillas dentro de esa ventana Overton para vender desde el punto de vista bien, digamos, bien estructurado, cosas que eran inaceptables al punto que luego se vuelvan no solo aceptables, sino defendidas de manera radical, es por medio de la exposición a cosas que parecían impensables, inaceptables, pero que con el paso del tiempo se van a volver comunes, se van a volver cotidianas. Es decir, este asunto de la violencia es uno, la sexualidad
por supuesto distorsionada, también es otro asunto al cual los adolescentes, los jóvenes, los adultos, los ancianos, todas las personas de todos los estados civiles, eclesiales y todo lo demás, también son altamente expuestos a un tipo de sexualidad depravada, de sexualidad distorsionada, y lógicamente al principio esa persona es impactada, esa persona puede tener rechazo, algunos de esos pueden verlo como algo grotesco, pero con el paso del tiempo, como el efecto es desensibilizar, pasar de lo impensable, como diría la ventana Overton, finalmente a lo político, finalmente a lo natural, a lo aceptable, a lo defendido, a lo que es común dentro de la sociedad, esa persona va desensibilizándose. ¿Y cómo lo hacen? TikTok, redes sociales, tienen ese motor, tienen esa forma. Es decir, una persona fue expuesta a pornografía dura. En realidad toda la le llaman pornografía blanda o dura. Alguna vez hablé de eso hace un poco de tiempo aquí un domingo. Les decía, algunos le llaman pornografía blanda, pero en realidad toda es perversa. Pero dentro de las categorizaciones mismas que ellos hacen, la blanda o la dura, la hardcore que le llaman, no obstante, sea dura, sea blanda, siempre es algo absolutamente depravado, absolutamente grotesco, absolutamente contrario. Le llaman apto para mayores de edad, pero ni siquiera es apto para personas mayores de edad en sano juicio, es decir, no es apto para nadie. No obstante, la forma como lo van desensibilizando es porque la persona de entrada no va a querer ser una actriz o un actor de ese mundo, pero lo van desensibilizando cuando la persona empieza a ver que sus figuras de esas personas en las que se inspira, hombres o mujeres, famosos, famosas, youtubers, influencers que les conocen hoy, se ponen en cámaras y empiezan a tomarse fotografías cada vez más indecentes, cada vez más expuestas, cada vez más vulgares, y las personas que van siendo desensibilizadas van entrando a ese mundo, utilizando la música auditiva pornográfica que hoy en día pulula por todas partes, y empiezan esas personas a desensibilizarse al punto que, aunque nació en un hogar sano, en una familia decente, con padres o madres cristianos incluso, es fácil que usted luego pueda ver muchachos, muchachas, adolescentes, aún de las congregaciones, exponiendo parte de su cuerpo, tal vez no todo, pero parte de su cuerpo, con música obscena, vulgar, grosera, en las redes sociales, como si nada pasara. Es decir, como si fuera la cosa más normal y más común, y esto se debe a una desensibilización ante esa realidad. ¿Cómo te desensibiliza? Cuando tú piensas, pues es normal, cuando tú bajas y bajas y bajas o subes y todo el tiempo estás viendo lo mismo, pues todos lo hacen, así lo hace mi primo, así lo hace mi tío. Entonces, efectivamente, una persona desensibilizada y además sin carácter, sin identidad, pierde la sensibilidad en lo moral, pierde la sensibilidad en todos los sentidos, y por ende es arrastrado también por este asunto. Y no solo eso, otro de los peligros es el acoso, personas que empiezan a ser acosadas. Se habla hoy en día de depredadores sexuales en las redes, es decir, hombres o personas, incluso hasta bandas y todo lo demás, organizaciones criminales detrás de todo esto, que están buscando a aquella muchacha, aquel muchacho que se cree la muy o el tan, la persona wow, y que empieza a exhibirse demasiado, y empiezan a buscar contacto contigo, empiezan a escribirte. Tú piensas que estás hablando con una persona tal vez de tu edad y no sabes si es una persona obscena de una edad superior. Y esa persona empieza a manipular, empieza a acosar. Hemos conocido casos de personas que empiezan primero con un coqueteo aparentemente dulce, aparentemente tierno, luego cuando menos piensan te envuelven, cuando menos piensan te pidieron una fotografía en ciertas condiciones, y luego con esa fotografía te pueden manipular. Y hoy en día, en la época de la IA, peor, también te pueden manipular, porque hoy en día pueden hacer montajes y pueden hacer cosas que cada vez es más difícil percibir la ficción
de la verdad, es decir, más difícil de distinguir entre lo que es verdadero y lo que es falso, y pueden acosar, pueden manipular. Y una de las cosas que también causa es la adicción personal, no solamente a el asunto de videos violentos o sexuales depravados, sino también la adicción al mero celular, es decir, al hecho de tener que estar todo el tiempo allí, y peor aún cuando la persona tiene muchísimas plataformas. Por otro lado, se dice que las plataformas con mayor audiencia juvenil son YouTube, TikTok, Snapchat, Instagram, y estas implican mayor riesgo de contenidos nocivos, porque evidentemente estas personas saben todo lo que tiene que ver con los titiriteros de este mundo tecnológico. Es decir, mientras que tú y yo pensamos y lo usamos muchas veces de manera correcta, de manera adecuada, de una manera que incluso agrade y honre a Dios, no todos detrás de todo esto están haciendo lo mismo, no todos tienen la misma intención. Hay personas que tienen intenciones muy nocivas detrás de todo esto, y el uso excesivo o la hiperconectividad afectan, como lo leíamos, y aquí lo recargo, incluso la salud mental, el bienestar y la dinámica familiar. Ahora, pasando a un aspecto siguiente, la adicción digital, para reforzar un poco este punto. Cuando se habla de adicción digital, el uso excesivo de redes sociales, el uso excesivo hoy en día de videojuegos, y como hablábamos alguna vez con algunas personas y escuchaba también a algunos hablar al respecto, ciertos tipos de videojuegos en cierta época histórica en la que algunos de nosotros tuvimos que vivir, eran videojuegos que tenían límites. Por ejemplo, en mi caso tenía el nivel 1, nivel 2, nivel 3 y listo. O había un límite, había un fin, había un momento donde teníamos que terminar y llegar al final, llegar a la meta, ganar. Pero game over, que decía, el final del juego. Pero llega un momento donde los videojuegos de hoy son literalmente interminables. Son videojuegos que están diseñados no para que tú ganes, no para que tú llegues a algo, no para que tú avances, no para que tú escales y digas, llegué a la meta, terminé tal juego, pasé los 10 niveles. No, hoy en día estos videojuegos están diseñados para volverte adicto. Están diseñados para que tú puedas pasar tranquilamente meses enteros jugando un mismo juego sin llegar a ningún final. Porque cada vez, mientras tú dices, ya pasé la primera estación, luego van creando nuevas estaciones, y al final tú no sabes nunca, y cuando menos pensaste, estás perdiendo tiempo, estás adicto a un videojuego que te roba tiempo, no solamente lo más importante con Dios, sino incluso también con tu familia y hasta contigo mismo. Ya ni siquiera tienes momentos de introspección, de reflexión. Literalmente te controlan a través de un videojuego o dispositivos que crean adicción y pérdida de dominio propio. Cada vez estos aparatos se conocen hoy en día como los dispositivos inteligentes, y quiero que por favor le diga al que está a su lado, espero que lo único inteligente en ti no sea tu teléfono. Espero que lo único inteligente en ti no sea tu teléfono, porque hoy en día estamos viviendo en esa época, ¿no? Donde lo más inteligente es su teléfono, su móvil, pero lamentablemente muchos han perdido su inteligencia. Les decía en la ocasión anterior que incluso la capacidad de retención o de memoria se está perdiendo a causa del impacto de la tecnología mal usada. Es decir, no vamos a satanizar lo tecnológico, pero muchas veces nos habituamos a gente que no se sabe de memoria un versículo, muchas veces porque no ejercita su memoria, porque se habituó. Hay gente que ya ni siquiera sabe buscar en esta Biblia de papel, en esta Biblia no la sabe buscar. ¿Por qué? Porque se habituó a un aparato, a una aplicación donde tú vas y ahí dice Génesis, Éxodo, Levítico, y buscas y el versículo, y tú le dices, búsqueme Nahum 1:5, y no saben dónde queda Nahum. Le dice, búsqueme Ageo, peor todavía, dice, no, busque, dígame un libro más fácil. ¿Por qué? Porque se perdió incluso la capacidad de búsqueda del libro sagrado por excelencia para los cristianos, que es la Biblia, y muchas veces es por el mal uso de la tecnología. ¿Y cuál es el riesgo de la adicción digital? Número 1, la adicción digital como riesgo primario trae el aislamiento.
Es decir, la persona sin darse cuenta, muchas veces, es decir, no es que se lo busca a propósito o adrede, muchas veces cuando es adicto a un videojuego o a una red social, es decir, las redes sociales tienen el poder para eso, están literalmente diseñadas para eso. ¿Acaso alguna vez no le ha pasado que dice, voy a echar un ratito solamente a revisar a ver qué hay de nuevo en Facebook o en Instagram o en YouTube, y luego te vas a los Reels, te vas a esos videos allí que son cortitos y sube, y cuando menos pensó, se le hizo mediodía y todavía no ha parado ni el almuerzo? Entonces, evidentemente esa persona ya fue controlada de manera directa y usted dice, pero ¿a qué hora se me fue el tiempo? Ahora, ¿cuál es el asunto? ¿Cuál es la gravedad? La gravedad es que la persona se vuelve cada vez más aislada. Es decir, ¿qué hizo durante esa? No, estuve en contacto, ¿con quién? Con mis amigos de allá del otro lado del mundo, pero en realidad estuviste solo todo el tiempo y cada vez te vuelves aislado. La tecnología, decía alguien, tiene el poder de conectarnos con los que están lejos, pero desconectarnos con los que están cerca. Es decir, fácilmente tú puedes estar incluso durmiendo en la misma cama o al lado de esa persona querida o en la sala de la casa o en el lugar de habitación y tranquilamente pueden pasar mañanas enteras sin proferir palabra alguna. ¿Por qué? Porque cada uno está imbuido en lo suyo. Y literalmente la mayoría de cosas no son cosas que te ayudan a crecer intelectualmente, sino que te apagan tu cerebro, sino que te vuelven literalmente adicto, literalmente te controlan, literalmente te manipulan y te vuelve aislado. Y una persona aislada es propensa a la ansiedad, es propensa a la depresión, es propensa al estrés. Y entonces vivimos en la época de gente que todo el tiempo está hablando de enfermedades como la psicosomáticas, muchas de ellas, algunas que se somatizan también, pero comienzan allá muchas veces en ese aspecto mental, y muchas de estas personas comenzaron por medio del uso excesivo de las redes sociales, van cayendo al punto de la ansiedad, al punto de la depresión, al punto del estrés, y eso por supuesto trae repercusiones somáticas, o sea, en el cuerpo, afecciones físicas y debilitamiento de relaciones familiares, sociales y espirituales en todos los sentidos. Es decir, una persona va siendo desarmada por completo. Por eso el apóstol Pablo bien escribe en 1 Corintios capítulo 6 versículo 12 a un asunto muy interesante. Obviamente no estaba hablando allí de tecnología, pero el principio es aplicado de manera perpetua durante todo el tiempo que nosotros podamos usarlo, a evitar cosas que nos van a gobernar, que nos van a esclavizar, que nos van a hacer adictos o que nos van a dominar. Él dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar. Dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Pero luego dice, no me dejaré dominar de ninguna. Hay cosas que me son lícitas, pero aquí quiero hacer un paréntesis para decir que en estas redes, en estas plataformas, no hay cosas que son lícitas solamente, es decir, cosas lícitas. Tú puedes estar buscando recetas de cocina, puedes estar buscando música cristiana o cosas que pueden ser buenas, pero si tú no tienes un balance te pueden atrapar, te pueden envolver, y aunque son lícitas, no necesariamente te van a convenir aún para el desarrollo normal y sano de tu vida. Pero también hay algunas personas que están siendo, como lo veíamos en el punto anterior, bombardeadas por cosas ilícitas o ilegales delante de Dios. Yo decía esto que voy a repetir exactamente tal cual como lo digo hoy aquí en Ibagué, en el Congreso de Escuela Bíblica Dominical hace un poco. Nosotros los cristianos sabemos que las cosas ilícitas no se quitan quitándoles la letra I, como dijo el presidente. No, las cosas ilícitas siguen siendo ilícitas aunque se les quite la letra I. Lo inmoral sigue siendo inmoral aunque se le quite la letra I. Lo que es correcto delante de Dios sigue siendo
correcto y lo que es incorrecto sigue siendo incorrecto, aunque la gente lo maquille de otra manera. Con razón, el hombre de Dios en Isaías dice: ¡ay de aquellos! Otra versión, Nueva Traducción Viviente, dice: ¡qué aflicción les espera! Aquellos que a lo bueno le llaman malo, a lo malo bueno, a la luz tinieblas, a las tinieblas luz, a lo amargo dulce, a lo dulce amargo. Qué bueno que nosotros podamos decirle a las cosas como son, a la luz de la palabra de Dios. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Ahora bien, es muy importante que tengamos en cuenta lo siguiente. Hay un cuarto aspecto. Evidentemente, este tipo de mensajes no son mensajes para que dancemos, remolineemos, hablemos en lenguas necesariamente, pero sí para aterrizarnos en la realidad cotidiana. Es decir, hay gente que puede danzar, remolinear y hablar en lenguas y ser un adicto a la tecnología. Entonces, el balance es el importante. No dejes de hacerlo uno, es decir, hacerlo uno sin dejar de hacer lo otro, pero el punto es tener cuidado. Desinformación, este es el cuarto aspecto gravísimo de los peligros. Desinformación y pérdida de discernimiento. Desinformación y pérdida de discernimiento. Amados, una de las cosas que hace que las personas de alguna manera sean impactadas por las redes sociales, por el impacto en esta era digital de una manera desinformativa, al punto que le hace perder el discernimiento, la capacidad, el raciocinio de saber cuándo algo es bueno, malo, correcto, incorrecto, lo que está bien, lo que está mal, lo que es verdad, lo que es mentira, lo que es un fake news, como le llaman hoy, una falsa noticia o una noticia falsa, algo que es verdadero o no. Es la capacidad de indagar, de profundizar, de no tragar entero, como decimos hoy en día, de no pasarla de una. Hay que analizar las cosas, hay que buscar las fuentes, hay que indagar, hay que preguntar. Y evidentemente hoy en día existe, por medio de la difusión de noticias falsas, por medio de teorías engañosas o conspiranoicas o conspirativas, o por medio de filosofías contrarias a la palabra de Dios, muchas personas en esta era digital, lamentablemente, y tengo que decirlo, aún dentro de las iglesias cristianas, han perdido el discernimiento para saber lo que es correcto y lo que es incorrecto. Fácilmente son manipulados. Hoy en día, como sabemos, hay gente que es experta en compartir cosas falsas, como el presidente. Él mantiene compartiendo a cada rato noticias falsas y luego tiene que borrar el video en Twitter, tiene que borrar el video en X, que se llama hoy. ¿Por qué? Porque le dicen: ese era un video de IA. Hace poco publicó un video de soldados dizque celebrando el aumento del salario, lo cual era falso, era un video hecho con IA, y luego tuvo que borrarlo. Es decir, aún esta gente que se supone que deben saber lo que están haciendo, no tienen discernimiento. Hay muchos cristianos que no tienen ni idea de tecnología, así que peor. Es decir, la tecnología hoy, fácilmente con la IA, ponen a Donald Trump al lado de la foto suya y les ponen a darse un beso, y usted piensa que sí, que es verdad, que se vieron en la vida real. Y usted dice: ¿pero a qué horas? ¿Por qué? Porque lamentablemente mucha gente desconoce, y no es pecado la ignorancia en ese sentido, pero hay gente que se supone que debe saber, pero ellos promueven esto, promueven la falsedad. La difusión de noticias falsas es el boom de hoy en día. Las teorías engañosas también es algo que está impactando a muchas personas. Las filosofías contrarias a las palabras de Dios. ¿Cuál es el riesgo de esto? Es que trae confusión espiritual. Hay muchas personas que están confundidas espiritualmente, y claro, algunos, aparte de una falta de conocimiento bíblico, hoy en día, por ejemplo, y tengo que decirlo porque me lo han preguntado en abundancia, hay personas que están literalmente confundiendo. Es decir, medio aparece un asunto viral, en el momento inmediatamente lo conectan con la Biblia y ya quieren todos sacarle de la Biblia fuera de contexto. Por ejemplo, están diciendo la tontería de que el primer Terian en la Biblia era dizque Nabucodonosor. Es una tontería, evidentemente no. Terian es una persona que tiene un problema psicológico, psiquiátrico, mental, espiritual, de identidad, lo que quiera, que se identifica con un animal, sea simbólica o espiritualmente, sea parcial o totalmente, etcétera. Pero
Este hombre llamado Nabucodonosor no era que andaba buscando ser una bestia, a él le pasó eso por arrogante, por altanero, por altivo. Dios mismo lo enjuició, Dios mismo lo castigó, Dios mismo lo puso en esa situación. Y no era una persona de estas vagas que simplemente quieren que al final alguien les pague al propósito de lo que se puede oler, se puede percibir a simple vista. Estas personas al final quieren eso, son personas que quieren simplemente ser subsidiadas. ¿Para qué? Porque obviamente los animales no trabajan, no devengan, entonces al final alguien tiene que subsidiarle su locura, su distorsión, y entonces quieren, muchos, especialmente evangélicos, meten historias bíblicas donde nada tienen que ver, y evidentemente este personaje fue un personaje que no era un terrier, literalmente él tuvo un problema, como lo prediqué alguna vez cuando hablé acerca del monstruo desfigurador, explicando más a profundidad todo el fenómeno que ocurrió con Nabucodonosor. Él tuvo problemas literalmente psiquiátricos, mentales. Él entró en un problema de histerismo, pero también entró en un problema de licantropía, en una situación impresionante donde él se convirtió prácticamente en un animal durante un tiempo determinado, hasta que reconoció a Dios y al final fue puesto, y ahí aparece Daniel 4 como un testimonio vivo de un hombre que sí se arrepintió, que al final le dio gloria a Dios y que no era un terian, era una bestia literal prácticamente. Entonces, y algunos otros salen con otra cantidad de cosas que en algún momento se podrán decir, pero el punto es que esto hace que mucha gente recomparte información así. Y hoy en día esos son los que más abundan, las personas que dicen, no, la Biblia ya hablaba de los terian. ¿Dónde? No hablaba de eso. Se ha hablado de problemas de que las personas se van a entenebrecer en su conocimiento. Se hablaba de personas que en algún momento iban a perder su capacidad cognitiva, de que iban, por causa de no tener en cuenta a Dios, iban a hacer cosas antinaturales. Eso lo habla Romanos, pero no de esa forma, y menos como lo están tratando de aplicar algunos de una manera antiexegética, antihermenéutica, antibíblica totalmente. Ahora, además de la confusión espiritual, también existe la desconfianza en la Biblia. Una de las cosas que más se fomenta a través de este impacto de la era digital es una desconfianza radical en la Biblia. Por ejemplo, canales como History Latinoamérica y otros están especialistas en hacer documentales, eso sí, con la mejor calidad, con las mejores voces posibles, con lo máximo en profesionalismo, pero clips cortos, videos, siempre haciendo poner en duda la Biblia, la palabra de Dios. Y claro, como lamentablemente hay algunos cristianos que son creyentes, creen en la Biblia, pero no estudian la Biblia, no profundizan en la palabra, no tienen más conocimiento de la palabra de Dios. Cualquier video de estos le hace desconfiar de la palabra de Dios y lo lleva a una distorsión total en el sentido de la confianza en la palabra de Dios, y también los lleva a tener una desconfianza en la autoridad cristiana, es decir, en la autoridad de Cristo, en la autoridad de su palabra. Estas personas empiezan a ponerle más importancia. Resulta que hace poco Obama dijo que existen los extraterrestres, y ya ese es el boom hoy en día. Y claro, los extraterrestres sí han existido siempre, lo hemos dicho cuando enseñamos creacionismo alienígena, hemos enseñado que no son más que demonios materializados los que son reales. El resto es pura conspiración y pura ficción. Todos estos seres que se aparecen como seres angélicos, o como seres de luz, o como personas o seres más evolucionados, o como seres que pueden supuestamente ayudar a la humanidad, que vienen a salvar a la humanidad de una cantidad de cosas como las bombas nucleares y las guerras nucleares y todo lo demás. No son más que seres de error, espíritus de engaño. La Biblia literalmente los delata, pero hay personas que con este tipo de personas, como lo dice una autoridad, lo dice un presidente, lo dice un gobernante, lo dice un hombre, fácilmente son llevados por estas ideas conspiranoicas y han perdido su confianza en la palabra, perdido su confianza en Cristo y han puesto su confianza en cualquier tipo de hombre, idea o personaje, y eso los lleva a perder la sabiduría. Por eso Proverbios, quiero que vayan a Proverbios capítulo 4 versículo 7. Allí la Biblia dice: la sabiduría es lo principal. Adquiere sabiduría, y con todos tus bienes adquiere
inteligencia. En otras palabras, ¿qué es la sabiduría? Todo lo relacionado a Dios y a la verdad absoluta de Dios. ¿Qué es la inteligencia? Lo que hace que la persona pueda desarrollar capacidades cognitivas, intelectuales. Pero ¿qué es lo que está pasando hoy? La gente ya no está buscando la sabiduría de Dios, sino la sabiduría animal, la sabiduría diabólica. Y algunos han perdido la inteligencia espiritual por la inteligencia artificial, por la inteligencia de cualquier tipo. Cualquier inteligencia lo arrastra, cualquier inteligencia, aunque sea caída, lo envuelve y ha perdido el discernimiento. Si van por favor a la primera carta de Juan, primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, allí también hay un texto muy interesante que es importante tenerlo en cuenta en esta época. Miren lo que dice primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Amados, ¿están allí? Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Yo felicito a aquellos hermanos o hermanas que se preocupan por indagar si algo es verdadero o falso. Hay ocasiones donde alguien de la congregación me ha enviado, personas me envían videos. Pastor, mire este video viral, ¿será verdad esto que apareció una señora que habla un lenguaje desconocido, con dinero desconocido, será de otro planeta, de otro mundo? Le digo, no, esto está hace años, ya descubrieron que eso es un falso, que es una bula, que no es real. Y qué bueno que algunos hermanos se preocupan por saberlo, pero hay otras personas que no. Otras personas que todo lo que ven lo absorben sin pasarlo por el filtro de la sabiduría de Dios y la inteligencia espiritual. Ahora, ¿cuáles son las graves consecuencias del mal uso de la tecnología? Es decir, además de estos 4 peligros, como lo decíamos hace un momento y voy a ahondar un poco en esto, la tecnología o la era digital tiene un impacto tremendo, y es que tiene no solamente peligros, sino graves consecuencias del mal uso de la tecnología. Número 1, ahí están las 4 cosas, voy a verlas brevemente. Desensibilización ante el mal, es lo primero que ocurre. Número 2, adoctrinamiento y engaño. Número 3, involucramiento en lo pecaminoso. Y número 4, trastornos y deshumanización. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar hoy. Noten lo siguiente. Uno de los grandes problemas del mal uso de la tecnología es que trae graves consecuencias, y una de las graves consecuencias, como lo decía hace un momento, es la desensibilización ante el mal. Están trabajando, recuerda esto, lo que te decía la vez pasada, es que a ellos no solamente les interesa que a ti te guste más lo que a ti te gusta, sino que a ti te guste lo que ellos quieren que a ti te guste. Por eso es que el algoritmo, cuando tú ves algo por más de ciertos segundos, te va a recomendar ciertas cosas constantemente, porque ven que eres una persona potencialmente, controlable, manipulable por ese lado, porque es lo que te gusta, es lo que te llama la atención, y te lo van a recomendar siempre, 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 siempre. Pero cuando ellos tienen un propósito más poderoso por encima de lo que a ti te gusta, ellos te van a empezar a meter por donde quiera, por todas las redes, te van a viralizar lo que ellos quieren que tú veas, lo que ellos quieren que tú leas. Y si no tienes dominio propio, evidentemente vas a ser víctima, y lo peor es que trae desensibilización ante el mal. Escucha esto: al bombardear la mente del usuario o de la persona con información que disfraza lo negativo, la mente se desensibiliza. Uno de los métodos más usados es el humor con fines ocultos y nocivos. Y vamos a ver, por ejemplo, esto para que podamos comprenderlo mejor. Al humor le han dado colores, como el verde o el negro. Dicen humor verde, humor negro. Y resulta que en el fondo, lo que ellos están haciendo por medio de este humor, de estos colores, están reflejando violencia, racismo, anarquía, odio, pornografía y apología de lo inmoral.
Y claro, la persona, aunque sea evangélica, aunque haya crecido en un ambiente cristiano, muchas veces por el hecho de que está siendo parte de una maquinaria más poderosa tecnológica y tú estás imbuido en ese mundo, te empiezan a bombardear y claro, de repente sale un chiste sano, pero de repente sale un chiste negro, un chiste verde, un chiste de tantos colores que tiene un propósito de trasfondo. Y así como te reíste al principio, luego te ríes con lo que no te deberías reír. Y luego te vuelves y te ríes con lo que tampoco te deberías reír. Y luego te ponen algo que sí es chistoso y te hace reír. Y después bien, y entonces llega un mundo donde no solamente pierdes, como ya perdieron primero, la capacidad de discernir lo que es bueno y malo, te desensibilizan ante el mal y de repente te das cuenta que te estás riendo de algo que refleja violencia. Y que después te das cuenta que te estás riendo de algo que está promoviendo racismo. Después te das cuenta que te estás allí a carcajadas con un asunto de anarquía, o sea, rebeldía total. Y después tú te estás riendo por algo que está promoviendo odio. Y después estás muerto de la risa por algo que promueve pornografía. Y después tú estás riéndote igual que los paganos, siendo cristiano, por algo que promueve apología o defiende lo inmoral. Y es porque te desensibiliza. ¿Cómo lo hacen? Estaba viendo un documental en un canal que se llama DW, que es por lo menos uno de los pocos canales que hace verdaderos documentales extraordinarios, muy buenos, muy profundos, muy interesantes. Y me llama la atención cómo ellos estaban estudiando algo interesante de cómo ellos podían manipular. Lo tuve que ver porque estaba haciendo un estudio sobre el lado oculto o el lado oscuro de las redes sociales y estaba hablando de eso. En medio de esa investigación encontré un documental muy interesante donde decía cómo es que trabajan a los niños en esa zona de Europa y en esas zonas del mundo a través de stickers, a través de emojis, a través de lo que usted comparte en WhatsApp. Es más, yo les voy a decir, se los prediqué aquí, pero a veces hay gente que se le olvida. Yo les hablé que hay una forma de violar el mandamiento que es usar el nombre de Dios en vano. ¿Y cómo es? ¿Cómo es que tú violas? ¿Cómo es que tú respetas el nombre de Dios en vano? Cuando tú mandas un emoji, un stickers que usa la palabra Jesús o Dios en un chiste. Dios no es objeto de chiste ni en ese asunto. Y a veces hay cristianos que mandan un stickers como Jesucito, Diosito y algo así, y parece algo inofensivo y tierno, pero estás violando un mandamiento moral de Dios. Nuestro Dios no es objeto de chiste en ningún sentido. Y esa era la manera como ellos los manipulaban. Por ejemplo, les mandaban emojis chistosos y luego mandaban niñas siendo abusadas en emojis con algo de humor y entonces eso lo aceptaban y se lo enviaban, se lo enviaban, se lo reenviaban, se lo reenviaban y estaban persiguiendo bandas que estaban abusando de niñas o de personas infantes. Y claro, ¿cómo fue que eso se pluralizó? ¿Cómo fue que eso se pululó? ¿Cómo fue que eso se popularizó? ¿Cómo fue que eso se permeó tanto? Por medio de humor, entre comillas, un humor obsceno. Y la gente lo veía como un simple chiste, hasta que luego los investigadores iban donde el adolescente y le decía, ¿tú tienes este sticker? Y decía, sí, jajaja. Y cuando le decía, ¿tú sabes lo que ese sticker se está promoviendo? Y ellos se quedaban aterrados, porque le decía, ¿tú sabes que la niña que aparece en ese video fue real? ¿Fue una niña que realmente abusaron? Y los niños decían, no sabía. Obviamente ellos no lo estaban haciendo, pero estaban siendo metidos dentro de una cadena, una trampa mortal a través de stickers, de memes, de emojis, entre comillas, humoristas. Hoy en día a través de series, de novelas, incluso dirigidas a niños, se promueven abiertamente o de forma encubierta el narcotráfico, el adulterio, la fornicación, la ideología de género e incluso el humanismo y el transhumanismo, que hoy en día hay que agregarle esto. El humanismo es que es el hombre básicamente el centro de todo y el hombre es el que define qué es verdadero y qué es falso. Pero el transhumanismo, el poshumanismo es peor porque dice más allá del ser humano. Es decir, tú no tienes que estar circunscrito, tienes que estar limitado al ser humano. Tú eres más que un ser humano. Tú puedes ser lo que tú quieres. Si te sientes perro, pues eres perro. Si te sientes transespecie o te sientes trans esto o aquello, tú eres eso porque eres más que un simple ser humano. Y es allí donde vemos que se promueven este tipo de cosas como si fuera un chiste.
Y hay cosas que definitivamente llevan a la persona a la desensibilidad. También se busca desensibilización, se busca desensibilizar ante la crueldad. Esto es algo muy tremendo. Una de las cosas que ellos buscan por medio de esto, sobre todo por medio del humor así llamado, lo que están haciendo es desensibilizar a toda una sociedad ante lo que es cruel. Luego empiezan a promover aún hasta el maltrato hacia los mismos animales. Muestran violencia con animales, con personas, y lo presentan como algo común, como algo gracioso, como si fuera solo un chiste. Y de repente se está tratando de normalizar el abuso. Otros métodos son la exposición constante a contenido fuerte que normaliza lo malo, y el uso del bullying o acoso en redes sociales como forma de presión y degradación. Hoy en día estamos viviendo una época donde como iglesia debemos tener mucho cuidado con esto. Y quiero terminar con este segundo punto, y es el adoctrinamiento y el engaño. Una de las cosas más graves, o uno de los asuntos o de las consecuencias más graves del mal uso de la tecnología, es que la sociedad está siendo adoctrinada y engañada en masa. Y es una razón de esto, es porque o bien no tienen bases en la verdad, o bien no tienen un conocimiento de qué es verdad. Los que no tienen las bases en la verdad absoluta de la palabra de Dios fácilmente son engañados y manipulados. Y los que no tienen un conocimiento de lo que es verdad terminan aceptando, porque tienen una cosmovisión posmoderna, una cosmovisión de que no hay tal verdad, todo es relativo, cada quien hace su propia verdad. Entonces no importa lo que digas, no importa lo que promuevas, allá tú y allá y acá yo. Pero cuando nosotros vamos a analizar lo que está sucediendo hoy en día, una de las primeras cosas que hay que identificar, ¿quiénes son los que promueven primordialmente el adoctrinamiento y el engaño de las masas? Número 1, los políticos. Número 2, los ideólogos del mal. Número 3, los medios de comunicación controlados por transnacionales sin principios morales bíblicos. Ahora, es allí donde tú y yo debemos aplicar la norma bíblica, es decir, no es mayor misterio. La norma bíblica es: escucha lo que dice el político, el ideólogo del mal, el medio de comunicación, no importa quién lo diga, y contrástalo con los principios de la palabra de Dios. Es decir, ¿concuerda o no concuerda con la palabra de Dios? ¿Está de acuerdo o no con los principios bíblicos? ¿Es coherente o no es coherente? ¿Es contrario o está alineado a los principios de la palabra de Dios? A través de cómo lo hacen, es decir, ellos refuerzan el adoctrinamiento no solo con un videíto corto de TikTok o un reel que le llaman hoy en día, un corto video, sino que lo hacen a través de asuntos mucho más aparentemente serios. Escriben libros al respecto, hacen documentales al respecto, noticieros, programas de televisión, usan a sus influencers, a sus activistas, a sus youtubers, a sus bodegas, como le llaman aquí en Colombia, a sus teólogos, entre comillas, porque también utilizan a ciertas vertientes del, yo le llamaría no cristianismo, sino del falso cristianismo, que comulgan con ideologías del mal para presentarlos como si fueran cristianos. Por eso tú has oído hablar del falso pastor Saade, tú has oído hablar del cura fulano y sutano, y claro, dice, pero es que el pastor fulano está con él. Investiga cuál es la filosofía, cuál es la creencia de este individuo que no es un verdadero pastor. Investiga cuál es la creencia, la filosofía de este que es un cura, supuestamente presentado como cura. Hasta los mismos grupos católicos han tenido que salir a desmentir a algunos personajes de estos que tienen una corriente de teológica desviada, aún dentro de ellos mismos, y dicen, no, este no es de los nuestros. Entonces, cuando una persona va más allá del documental, del noticiero, del programa de televisión, del influencer, del activista, del youtuber, del teólogo, entre comillas, o de la música que exalta lo que ellos quieren, ya sea la rebeldía, la revolución, las drogas, el desenfreno sexual, se difunden estos mensajes nocivos. Pero cuando una persona
tiene el filtro de la verdad de Dios, el filtro de la palabra de Dios, sabrá decir cuándo sí y cuándo no, y cuál es la manera más poderosa de decirle no a la mentira, cuando tú tienes la capacidad, el conocimiento. Pero si tú lo único que lees y tú lo único que oyes es ideología, perversión, lo que tú ves son documentales, noticieros, música y nada de la palabra de Dios, tu mente no está protegida contra eso. Es como una persona que no tiene los anticuerpos contra un virus. Está totalmente desprotegida contra esa realidad. Y así mismo ocurre, hay personas que no tienen un conocimiento, no filtran nada. Recuerda, el peor enemigo de la fe es la apostasía, el desvío de la verdad en todos sus niveles. En las redes sociales, una de las cosas más peligrosas son las falsas doctrinas que promueven ideologías anticristo. Amados, hay cosas que por su base, por su esencia son anticristo, y es allí donde los hijos de Dios somos llamados a ser columna y adarga, defensa, baluarte de la verdad. Es allí donde se necesitan cristianos con un conocimiento verdadero de lo que es cristiano y de lo que no lo es, de lo que es bíblico y de lo que no lo es. Hay algunas de estas fuentes, de estos canales, de estas películas, de estos documentales, de estos políticos, de estas personas que lo que hablan es anticristo, que lo que promueven es inmoral, que atacan rotundamente la veracidad de la Biblia como un libro inspirado, o promueven abiertamente ideologías del mal. Son proabortistas, son proeutanasia, son machistas, son feministas, son ateos, son socialistas, son comunistas, son nazistas, que es socialismo llevado al extremo también, son estatistas, son evolucionistas, son antisemitas, o sea, anti-israelí. Y amados hermanos, hay cristianos que como no tienen un conocimiento de la palabra, no importa si estas personas son anti-israelí, con todo eso lo siguen. Cuando Dios maldice a los que bendigan a esa nación, a los que maldigan a esa nación, y Dios bendice a los que bendigan a esa nación, porque lo que Dios ha bendecido nadie lo puede maldecir. Y hay personas que lamentablemente son arrastrados por estas personas, y aunque obviamente de la abundancia del corazón habla la boca, de la abundancia del corazón se ve en sus redes sociales, de la abundancia del corazón se ve en su música, en sus documentales, en su discurso, muchos cristianos se ven involucrados, arrastrados con ideologías racistas, con pensamientos panspérmicos, ocultistas, satanistas, con la promoción de la liberación sexual de manera implícita y hasta explícita. Y es allí donde se necesita una generación de creyentes firmes en la verdad de Dios, firmes en el evangelio. No importa quién lo diga, no importa si lo dijo el Papa o el Pepe o el político o el presidente, si es anticristo, si es antimoral, si ataca la verdad de Dios, debe ser rechazado abiertamente. No puedes callar ante la mentira, porque hoy en día más de uno anda con el cuento de que no, es que los cristianos deben ser neutrales. No, la neutralidad te define a ti en uno o en otro bando. Yo no puedo ser neutral con la mentira. Yo tengo que hablar lo que es verdad, le guste al diablo y aún a los hermanos o no les guste. Porque hay personas que se literalmente piensan que la mejor manera es quedarse callado. Que no te pase lo que pasó en la época de Dietrich Bonhoeffer en Alemania. Mucho evangélico cantando, sí, muy lindo y todo. En las iglesias cristianas y en las afueras estaban llevándose los nazis a los cristianos. Y ellos decían, no hablemos de política, no hablemos de eso. Cantemos coritos a Dios. Hay gente que piensa que se calla el mal o que se ataca el mal solo callándose ante él. Y es al contrario, eso va a abundar aún más. Y es allí donde nosotros como hijos de Dios debemos saber cuándo debemos hablar y cómo debemos hablar. Es allí donde se necesita una generación que tenga pasión por la verdad de Dios, pasión por el evangelio, pasión por la verdad absoluta. Todavía seguimos creyendo que sí hay verdad absoluta, y la verdad absoluta tiene nombre y es Cristo. Y todo lo que venga de Cristo, todo lo que venga de su palabra debe ser difundido, debe ser divulgado, debe ser hablado. El Señor no cayó ninguno de estos temas. Pero si los cristianos de hoy no conocen de esto, si hay cristianos que no saben ni siquiera la sana doctrina,
no pueden discernir cuando un discurso de estos es un discurso anticristo, antimoral. En esta época en que vivimos se venden muchos discursos, y es allí donde debemos tener en cuenta que hay cosas que no se tapan con un subsidio. Hay gente que dice, no, pero de todas formas nos da una ayuda económica. Tú no puedes tapar un subsidio, dizque para los educados. Hay gente que me ha dicho, no, es que él ayuda a los muchachos en su educación. ¿Educación? ¿Tú sabes la diferencia entre escolarizar y educar? ¿Y adoctrinar? La mayoría de ellos ni siquiera están siendo escolarizados, están siendo adoctrinados. Mucho menos educados. La educación no le corresponde a la universidad ni le corresponde al colegio. A la luz de la Biblia, la educación le corresponde a los padres y a la iglesia del Señor. Educar en valores, educar en principios, eso es educación. Escolarizar es darle un título universitario, una carrera, un título que le sirve para la vida. Pero adoctrinar es cuando ese título, esa carrera, esa universidad te la tergiversan para el servicio de una idea diabólica, de una corriente satánica. Este es el mayor peligro que vivimos. Vivimos en la época donde hay cristianos que han salido literalmente a la defensa de personajes políticos y gobernantes como estos, que aunque abiertamente se mofan de Dios, hablan de Jesús, usan a Jesús en vano, dicen que Jesús hasta se acostó, dizque con María Magdalena y otras mujeres, dicen barbaridades hasta contra Israel, y ellos aplauden. ¿Por qué? Porque no tienen discernimiento. Pero cuando una persona tiene el discernimiento de la verdad de Dios, amado, sabe distinguir cuando la mona está vestida de seda, sabe distinguir el perro aunque tenga diferente collar, sabe distinguir la mentira aunque te la envuelvan en un paquete de regalito. Y es allí donde necesitamos en esta generación que en lugar de que la era digital nos adoctrine, nos engañe, nos desensibilice, la palabra de Dios nos vuelva sensibles a lo que es correcto. La palabra de Dios nos libre del mal. Juan 8:32 y 38, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y óigame esto, no es solo libres de demonios, ni libres de la carne, ni libres del diablo. No, 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 es libres hasta de filosofías paganas y diabólicas. Pónganse de pie, vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por el privilegio de compartir este tipo de temas de coyuntura, de actualidad, necesarios, urgentes para la iglesia. No solo para esta iglesia local, sino para aquellas personas que donde quiera que sean alcanzados puedan ser impactados con estas verdades. Hoy te pido, mi Dios, que extiendas tu mano sobre esta iglesia, que nos guardes de aquellos peligros mortales que están impactando los adolescentes de hoy, los jóvenes de hoy, los ancianos de hoy, los líderes de hoy. Sabemos que hay peligros severos que están destruyendo con contenidos inapropiados, con contenidos dañinos, están distrayendo, están haciendo perder el tiempo a muchos cristianos, los están volviendo esclavos, adictos. La adicción digital les está haciendo perder relaciones verdaderamente importantes, como la relación contigo, la relación con su familia. La desinformación, la pérdida del discernimiento están haciendo caos, están haciendo estragos, causando caos en la sociedad. Señor, estamos viviendo en una época de desensibilización ante el mal. La gente está perdiendo la sensibilidad, el afecto natural por medio del mal uso de la tecnología. Están siendo bombardeados con doctrinas de error, de engaño, de mentira, de manipulación. Están siendo adoctrinados, están siendo engañados. Pero en este día, en el nombre del Señor, estamos declarando que todavía hay una iglesia que ama la verdad de Dios, que va a decir lo que Pablo dijo: todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar de ninguna. Señor, yo te pido para que se levante una generación amante de tu palabra, y que no importa quién lo diga, ni desde el púlpito que se proclame, desde la red que se diga, desde la autoridad social que se maneje, si dice algo que es falso, que es anticristo, antimoral, si ataca tu palabra, si ataca la verdad de la veracidad de la Biblia como el libro inspirado, si va contra lo que es la vida y está a favor del aborto, si va en contra de la vida y está a favor de la eutanasia, si va en contra de tus principios, Señor, si va en contra de lo que es correcto delante
delante de ti. Yo te pido, Señor, que se levante una generación no solo valiente, no solo firme, sino conocedora de tu verdad, que no tema, pero que también sepa lo que va a decir, que no cavile, pero que también tenga conocimiento de lo que va a decir. Se levante una generación que te ame, una generación que te sirva en espíritu y en verdad. Y para eso, Señor, podemos hoy decir, Dios mío, que estás levantando una iglesia preciosa, una iglesia que te ama, porque solo tú eres el único que ha podido decir: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y es allí donde debemos aferrarnos a tu camino, a tu verdad y a tu vida, para que este mundo que necesita entrar en tu camino, necesita tu verdad y necesita tu vida, pueda encaminarse, pueda volver y salir de la mentira y pueda recibir vida en abundancia, en el nombre de Jesús. Alguien dice amén conmigo. Alguien dice: Señor, ayúdame a ser promotor de verdad en este tiempo. Ayúdame a promover tus verdades en medio de esta temporada. En el nombre de Jesús.